Hola, mi nombre es Eduardo Barker y nosotros somos Trámites México. Hoy les quiero platicar sobre una nueva forma, un nuevo proceso que se está haciendo en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, para tramitar los antecedentes penales federales. Esto solo aplica para los consulados de México en Estados Unidos. En todos los demás países el proceso es como ya se estaba manejando. Tenemos otro tutorial donde platicamos que se tiene que ir al consulado, se tiene que llevar el pasaporte original, acta de nacimiento, ahí les dan una carta consular, esta carta consular se tiene que enviar a México y en México se tramitan los antecedentes penales federales, por decirlo de una forma muy rápida. En Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, esto ha cambiado. Ahora en Estados Unidos, en los consulados de México en Estados Unidos, ellos ya están emitiendo directamente los antecedentes penales federales. Es decir, en Estados Unidos ya no te dan una carta consular para que tú la envíes a México y en México se tramitan estos documentos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto ya no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos haces tu cita, vas al consulado, llevas tu acta de nacimiento, llevas tu pasaporte y ahí en el consulado ellos te van a emitir los antecedentes penales federales. No te van a dar una carta consular, te van a dar los antecedentes penales federales. Repito, esto solamente los consulados de México en Estados Unidos. Si tú vas a hacer un trámite dentro de Estados Unidos, esos antecedentes ya tú los presentas en migración y ya no tienes problema para seguir tu proceso de ciudadanía o residencia ahí en Estados Unidos. Si tú vives en Estados Unidos y estos antecedentes penales los vas a presentar en otro país, entonces necesitas apostillarlos y este proceso de esta apostilla federal que llevan estos antecedentes penales se sigue realizando directamente en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Es decir, tú vas al Consulado de México ahí en Estados Unidos, pides estos antecedentes penales, te los dan y tú los tienes que enviar en original a la Ciudad de México para que ahí se apostillen. Ahora, no se van a apostillar directamente, se tienen que certificar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo, estos son los documentos originales, hemos tapado, como lo hacemos en todos nuestros videos, la información sensible por obvias razones. Esto es una constancia de antecedentes penales federal emitida en un consulado de México en Estados Unidos. Las diferencias, estas son antecedentes penales federales que se tramitan directamente en la Ciudad de México. Estos se tramitaron en una carta consular de un consulado, en este caso era un consulado de España, se tramitó la carta consular, la mandaron a México y tramitamos los antecedentes penales. Esta es una copia, obviamente. Esta es la constancia de antecedentes penales federal que se tramitó en la Ciudad de México. Estos son los antecedentes, la constancia de antecedentes penales federal que el consulado de Estados Unidos lo emitió directamente, ¿ok? Al cliente se lo dio. En este ejemplo, el cliente estos antecedentes penales los necesitaba para un proceso de ciudadanía en España, por lo que necesitaba este documento estuviera apostillado. Aquí lo que hace es que el cliente lo tramitó directamente en el Consulado de México en Estados Unidos, ahí le dieron sus antecedentes penales y este documento nos lo envió a México. Una vez que esté en México, este documento para que se pueda apostillar se tiene que certificar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú no puedes ir con este documento directamente a la Secretaría de Gobernación para apostillarlo, no lo vas a poder hacer, lo tienes que certificar primero. Para poder hacerlo, tú vas a ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vas a llevar este documento en original, tienes que llevar un oficio que tú vas a presentar, que tú preparas, dirigido a la Directora General de Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una carta, un oficio sencillo que tú haces, donde tú vas a solicitar que se haga la certificación de la firma del vicecónsul que firmó los antecedentes penales. Es un escrito muy sencillo, lo llevas a la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con los antecedentes penales federal y una carta poder simple que te va a mandar la persona a la que tú le vayas a hacer este trámite en la Ciudad de México. Es decir, si tú estás en Estados Unidos
y sacas tus antecedentes penales federales en el Consulado de México en Estados Unidos, tú vas a mandar ese documento original, tienes que enviar una carta poder simple a favor de la persona que te va a hacer el proceso de certificación de relaciones exteriores en México, ¿ok? Envías tu documento original junto con la carta poder. Se tiene que hacer un escrito simple y sencillo para donde se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México que hagan la certificación del documento, ¿ok? Ya en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, vas a presentarte, la persona que lo vaya a hacer en México se va a presentar con el documento original, estos antecedentes emitidos por el Consulado de México en Estados Unidos, la carta poder simple, donde te van a facultar a la persona que lo vaya a hacer en representación de la persona a la que se dio de alta los antecedentes, y el oficio, para que Relaciones Exteriores lo acepten y nos hagan esta certificación. Relaciones Exteriores, con este oficio, hay que llevar dos, el que se va a quedar ahí y uno con el que te tienen a ti que firmar de recibido. Este es el sello de recibido, que en su momento se hizo para poder certificar este documento, y se deja ahí en Relaciones Exteriores. En un estimado de 8 días hábiles, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos va a entregar el documento original, que en su momento traía esta leyenda emitida por el Consulado de México. Nos va a entregar este documento ya con la certificación, ¿ok? Esto es la certificación de Relaciones Exteriores que le está dando a estos antecedentes penales federales emitidos por el Consulado de México en Estados Unidos. Por este oficio que nosotros solicitamos la certificación, Relaciones Exteriores nos está certificando el documento. Esta es la certificación. Ya que tengamos esta certificación de los antecedentes penales federales, ya que tengamos la certificación de Relaciones Exteriores, entonces acudimos a la Secretaría de Gobernación para apostillar el documento. Y de esta forma ya no lo va a apostillar. Esta es la apostilla federal de la Secretaría de Gobernación. Estos antecedentes penales emitidos por el Consulado de México en Estados Unidos, repito, es bien importante para que no se confundan, esto solamente es al momento de hacer este tutorial, esto solo aplica a los consulados de México en Estados Unidos, ¿ok? El Consulado de México nos emite el documento, se envía a México, lo tenemos que certificar en Relaciones Exteriores, repito, todo rápido. Vamos a presentar el documento original en Relaciones Exteriores junto con un oficio donde vamos a solicitar que se certifique una carta poder para que la persona que lo va a hacer en México lo pueda hacer, y de esto Relaciones Exteriores nos va a certificar el documento. Este es un documento que pegan en el original, este es el original. Relaciones Exteriores va a pegar su certificación. Y este documento, con esta certificación, vamos a la Secretaría de Gobernación y ya lo tenemos apostillado. Esta es una apostilla federal que va sobre estos antecedentes penales que emitió el Consulado de México en Estados Unidos, ¿ok? Ya con este documento ya apostillado, estos antecedentes penales ya pueden ser aceptados y reconocidos en España, en Italia, en Alemania, en el país donde tú los necesites presentar, ¿ok? Va de nuevo, es bien importante al momento de hacer este tutorial, este proceso es únicamente válido, únicamente aplica para los consulados de México en Estados Unidos. En cualquier otro país que tú vayas y quieras tramitar los antecedentes penales, vas a ir al Consulado de México, pero ellos te van a dar una carta consular que tú tienes que enviar junto con la copia cotejada de tu pasaporte, de tu acta de nacimiento, lo tienes que enviar a México para que se tramiten los antecedentes directamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nosotros ya tenemos un tutorial, búscalo en nuestro canal donde explicamos cómo hacerlo, ¿ok? Esto es en los consulados que son de otros países. Este proceso único y exclusivamente aplica para Estados Unidos al momento en que nosotros estamos haciendo este tutorial. De nuevo, tú pides una cita si vives en Estados Unidos, o puedes tú viajar a Estados Unidos para que los puedas tramitar ahí.
pides una cita del Consulado de México ahí en Estados Unidos, vas a llevar tu acta de nacimiento en original, tu pasaporte en original y vas a pedir unos antecedentes penales. El Consulado de México en Estados Unidos, y lo repito porque no se vayan a confundir, esto solamente en Estados Unidos, el Consulado de México en Estados Unidos les va a emitir directamente los antecedentes penales. No les va a dar una carta consular, les va a emitir los antecedentes penales. Una vez que le emitan los antecedentes penales, estos antecedentes penales van a venir una leyenda que lo certifica el Consulado de México en Estados Unidos. Este documento, como tal, si tú lo vas a usar para un proceso de ciudadanía e migración en Estados Unidos, lo presentas directamente, no necesitas hacer nada más. Ahí pues ya es válido para tu proceso en migración en Estados Unidos. Pero si tú vives en Estados Unidos y estás haciendo un proceso de ciudadanía en otro país, en España, en Italia, en Portugal, en cualquier otro país, te van a pedir que estos antecedentes estén apostillados, ¿ok? Para que se puedan apostillar, se tienen que primero enviar este documento a México, se tiene que certificar en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pueda apostillar, ¿ok? El proceso es llevar los antecedentes penales en original, llevar un oficio simple que vamos a hacer nosotros mismos, donde vamos a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos certifique el documento, junto con una carta poder simple de la persona que vaya a realizar esto en representación de la persona que está viviendo en Estados Unidos. Cuando nosotros presentamos el documento en Relaciones Exteriores, el documento original, la carta poder y el oficio, hay que llevar dos, uno que se va a quedar dentro y otro para que nos lo sellen de recibido. Relaciones Exteriores nos va a sellar de recibido, este es el sello de Relaciones Exteriores, y se va a quedar ahí para que lo certifiquen el documento. En un estimado de 8 días hábiles, nosotros vamos a dejar nuestros datos para dar seguimiento y que nos den la fecha cuando podemos pasar por ellos. En un estimado de 8 días hábiles, la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México nos va a regresar los antecedentes que nos emitió el Consulado de México en Estados Unidos, ya con una certificación que la va a pegar, esta viene pegada, ellos la van a pegar en el documento original, esta es la certificación de Relaciones Exteriores, y ya con esta certificación acudimos a la Secretaría de Gobernación a pedir que lo apostillen y nos den esto. Esta es una apostilla federal de Secretaría de Gobernación para que estos antecedentes penales que fueron emitidos en el Consulado de México en Estados Unidos, estos ya puedan ser aceptados para un proceso de ciudadanía en España. Esta es la nueva forma en cómo se están tramitando los antecedentes penales federal. Si tú vives en Estados Unidos y necesitas estos antecedentes para tu proceso de migración en Estados Unidos, vas al consulado, ellos te lo emiten, te van a dar los antecedentes y esto ya es válido para tus procesos de migración en Estados Unidos. Si tú vives en Estados Unidos y estás en proceso de migración en otro país, tú necesitas apostillar este documento y esto, la forma que ya lo platicamos, es como tú puedes llegar a apostillar estos antecedentes penales federales. Si tienes dudas, te puedes comunicar con nosotros. Nosotros con gusto te vamos a platicar, te vamos a asesorar, te vamos a dar más información si tú lo vas a hacer, o si estás en Estados Unidos y estás por realizar este proceso de antecedentes para los pasos que estás tú llevando en migración, nosotros te ayudamos y te aclaramos dudas. Si necesitas una cotización y que tú no tienes que irte y necesitas que te apostillen este documento, comunícate con nosotros para cotizarte este proceso. Nosotros te encargamos de hacer la certificación de Relaciones Exteriores y de apostillarlo y te enviamos el documento directamente a donde tú te encuentres. Si necesitas más información, comunícate con nosotros. El que te ayudemos, el que platiquemos contigo, eso no tiene ningún costo y no te va a representar ningún compromiso con nosotros. El dar asesoría sin costo es una labor social que tiene Trámites México. Si necesitas el servicio, eso sí ya tiene un costo, pero por ayudarte, si tú lo vas a hacer o lo vas a hacer un pariente tuyo o un familiar, un amigo que lo vaya a hacer por ti, llámanos y con gusto nosotros asesoramos para que lo puedas hacer.
Nosotros hacemos trámites y gestorías en toda la República Mexicana y también tenemos una filial en Estados Unidos de donde hacemos trámites en todo Estados Unidos. Si necesitas más información, comunícate con nosotros. Si tienes dudas, con gusto estamos para servirte. Cualquier información que requieras, te puedes comunicar con nosotros. Hay muchos despachos que te pueden ofrecer este servicio. Nosotros no somos uno más, nosotros somos los mejores. Tú lo puedes comprobar. Las redes sociales te pueden dar todas las referencias, todas las reseñas de la gente que ya tiene sus documentos, que ya están satisfechos de los servicios que les hemos dado. Si necesitas más información, estamos para servirte. Mi nombre es Eduardo Barker y nosotros somos Trámites México. Gracias.